Y nos basamos en el libro de Job, en cómo se desarrolló esta batalla angelical y cómo esto afectó la vida de este hombre llamado Job. En nuestros tiempos todavía hay una guerra y se libra en el alma de cada ser humano. En estos tiempos todavía el enemigo tiene un plan para torturarnos y para hacernos daños, pero también es para recordar de que también nosotros tenemos una protección divina. En el caso de Job había una muralla alrededor de él, de su casa y de sus posesiones, y todavía podemos saber de que Dios nos protege en este tiempo. Sin el permiso divino, el enemigo nunca podrá tocarnos. Y nosotros podemos vencer a través de la fe en el Señor Jesucristo. El libro de Job refleja lo que enseña Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas que obran o ayudan para bien. Vemos en los acontecimientos de la vida de Job que Dios tiene el control, el mando de cada circunstancia. Este libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Cuenta la historia de un príncipe árabe que vivía alrededor de la época de Abraham. No podemos decir que era judío, pero era un creyente que por un momento fue blanco de los ataques mismos de Satanás. Al hablar de los ataques del enemigo y todas las situaciones que pudo hacer, o el daño que pudo hacer en la vida de Job, puede intimidarnos esta situación. Pero más que hacer una promoción de lo que hace Satanás, quiero dejar en su mente, que quede en nosotros plasmado, que contamos con la protección de Jesucristo en nuestras vidas, a pesar de todo el poder dañino que puede hacer el enemigo. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Tenemos un defensor que Él ha prometido, Hebreos 13:5, Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Es su promesa. El Salmo 121 nos habla de que Él no duerme, que Él nos cuida. No duerme el que nos cuida. Pero también nos muestra a Jesucristo como el abogado que nos defiende. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos está hablando entonces de que en Cristo nosotros somos libres de esa condenación. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un abogado, tenemos un abogado que nos defiende, tenemos un Dios que ha prometido cuidarnos, no desampararnos, y Él dice que Él cuida de nosotros. Jesucristo también aparece como nuestro intercesor, que ora por nosotros. Romanos 8:34 nos dice que Él también intercede por nosotros. O sea que Jesús es ese mediador, pero también es ese intercesor. Efesios 1:20 nos dice que lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, en esos lugares de poder, de autoridad, en lo cual ejerce una función a favor del creyente. También la Biblia muestra otra figura de Jesucristo como el gran pastor
que nos da todo lo que necesitamos. Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesucristo también es presentado como el precursor que nos abre el camino hacia Dios. Hebreos 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo también es presentado como nuestro sumo sacerdote que nos aparta para que le sirvamos a Él. Entonces, todas estas cosas, estas afirmaciones que da la Escritura, es para llenarnos a nosotros de confianza y tener la convicción que a pesar de que hay un conflicto angelical, a pesar de que el enemigo tiene un plan para destruirte, para dañarte, no debe enfatizar su confianza o poner su mirada en lo que el enemigo puede hacer, sino en lo que Dios puede y quiere hacer a través de nosotros, su iglesia. Amén. Porque a veces cuando hablamos de esto podemos estar dando la impresión que como que le estamos dando publicidad al enemigo. Pero quiero que, como estamos hablando de la obra del enemigo, su estrategia, usted tenga presente lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios todo lo puede hacer. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Jeremías 32:27. No hay nada difícil para Dios. Para Dios todo es posible. El libro de Mateo nos lo dice que mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Entonces Dios puede protegernos. Dios puede obrar para salvarnos a los que creemos en Él. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, nos dice Hebreos. Entonces, Él puede salvarnos, Él puede sostenernos, Él puede también suplir nuestras necesidades. Dice la Escritura, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que Dios puede suplir cada necesidad. Y nosotros debemos anclar nuestra confianza en Dios y su palabra. Dios también puede librarnos cuando somos tentados. Hebreos 2:18 nos habla sobre eso. Dios puede librarnos cuando nosotros somos tentados, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que quiero mostrarle con todos estos versículos es que se puede con Dios, se puede vencer. Podemos depositar nuestra confianza en Él. Podemos esperar en Él para que Él puede suplir nuestras necesidades y Él puede librarnos de la tentación. Cuando nos sentimos débil, Él puede sostener al débil. Porque dice la Biblia, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37:24. El Señor nos sostiene. Dios puede evitar que nosotros caigamos, porque Él dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso lo dice Judas 1:24. Judas 1:24. Dios puede sobrepasar todas nuestras expectativas. Cuando nosotros pedimos, alcanzamos a mirar o a dimensionar algunas cosas. Pero cuando pedimos a Dios, Él puede darnos y puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según lo afirma Efesios 3:20. Ahora bien,
En el caso de Jod, Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios que no quería dar a Satanás la oportunidad de echarse de un problema que había surgido en la iglesia. Y él dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. No ignoramos sus maquinaciones. Había un problema en la iglesia en Corintio y había un hombre perverso y Pablo, da unos mandamientos, pero al final él dice, al que ustedes han perdonado, yo también lo perdono, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones significa conspiración, planes, estrategias. Efesios nos habla de que debemos colocarnos o debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí acechanza tiene que ver con astucia, engaño, fraude, trampa. Entonces, nuestro enemigo tiene una estrategia para dañar. Nuestro enemigo es un enemigo personal que tiene un plan personal para hacernos caer. O sea, no se vaya a asustar con lo que le digo, pero el enemigo lo tiene en la mira. Especialmente cuando usted comienza a crecer en Dios. Cuando usted comienza a avanzar en el Señor, Él va a querer detenerte. Pero no quiero que se asuste porque ya le di las razones por las que en Cristo nosotros podemos vencer toda obra del enemigo. Amén. Entonces, pero usted no puede ignorar, usted no puede hacer a un lado las maquinaciones del enemigo. Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, que traduce sangre o carne, sino contra potestades, principados, poderes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, esta lucha de la cual habla el apóstol Pablo es como referirse a una lucha cuerpo a cuerpo, donde había una lucha espiritual. Entonces, él tiene planes, ese enemigo tiene planes para destruirte, tiene planes para dañarnos. Cada uno de nosotros vamos a ser elegidos para que sus ángeles caídos, los demonios, nos ataquen y nos dañen. En el libro de Jod, entonces, vaya al libro de Jod, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, que fue donde quedamos la vez pasada. Jod, capítulo 1, versículo 13, me dice amén cuando ya esté allí. Jod 1, capítulo 1, versículo 3. Me dice amén cuando ya esté. Muy bien. Un día aconteció que sus hijos e hijas, ¿qué hacían? Comían y bebían vino. ¿En dónde estaban? En la casa de su hermano primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Jod y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya eso era algo trágico. Pero aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Van dos noticias, buenas o malas. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte ¿qué? La noticia. ¿Cómo le parece esto? Recuerde que Satanás había estado en la presencia de Dios y Dios le dijo que si no había considerado a Job, que no había un hombre como él, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice: es que él te sirve por lo que tú le das, pero quítale lo que tiene y verás si no maldice en tu misma presencia. Y Dios le da permiso al enemigo para que vaya, le dice: pero no toques su vida. Así que él va con permiso, y mire la forma como hace su ataque Satanás. Primero esperó un día especial. Él sabe que él es muy estratégico, él sabe que para dar un golpe hay que darlo bien. Y cuando nosotros estamos más vulnerables, entonces ahí vienen los ataques del enemigo. Él esperó el día que a Job le doliera más. Satanás tenía estudiado a Job, sabía cuáles eran los miedos y los temores que él tenía, sabía qué le preocupaba. Y cada vez que sus hijos hacían fiesta, él oraba a Dios por ello. Entonces Job, su temor era que sus hijos blasfemaran contra Dios. Él tenía miedo, especialmente en su cumpleaños, cuando se juntaban para celebrar. Temía que sus hijos se propasasen en sus festejos, así que siempre oraba y ofrecía sacrificios en esas ocasiones. Así que Satanás, sabiendo que el movimiento exacto, en el momento exacto, valía más que 1000 movimientos a distiempo, esperaba hasta el cumpleaños del hijo mayor de Job, de su primogénito. Y un día, con precisión exacta, Satanás comenzó su ataque. Mire lo que dice Job 1:4. Job 1:4, para entender el contexto de lo que le estoy hablando. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba. ¿Y qué hacía Job con sus hijos? Los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces Job tenía mucho cuidado de qué hacían sus hijos, y él tenía ese temor de que sus hijos, en medio de la celebración, pudieran blasfemar contra el nombre de Dios. Así que después que terminaba la fiesta, él los mandaba a llamar, los santificaba, oraba por ellos, oraba a Dios y ofrecía un sacrificio al Señor por la protección de sus hijos. ¿Cuántos padres acá oran por sus hijos? Job era un intercesor. Job intercedía por su familia, por sus hijos. Cuando estaban lejos no sabía. Así que Satanás aprovechó el cumpleaños del hijo mayor, donde se convidaban para festejar, y ese día escogió para atacar a Job. Entonces dice que sus hijos, versículo 13, estaban bebiendo vino, sus hijos e hijas, o sea, todos estaban reunidos, era una reunión familiar. Y comienza uno con los bueyes y las asnas, se las quitó en un día.
Después dice que los sabeos mataron a los criados a filo de espada. Imagínense lo que podía causar, el terror que podía causar esta noticia. Los mataron a filo de espada. Ellos sabían lo que significaba eso. Habían sido cortados, se podrá imaginar ese cuadro, ¿no? De cuando nosotros vemos por ahí que las redes a veces que con machete hacen todas esas cosas. Ahora imagínense eso a filo de espada hasta que muera. Él sabía que esta noticia podía causar terror. Así que los criados fueron matados a filo de espada. Y el versículo 16 habla de otra situación que tenemos que analizar, porque aquí dice: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores. Y después dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones, se llevaron los camellos, mataron los criados a filo de espada. Pero también le dicen al final: tus hijos y tus hijas. Estaban celebrando, estaban reunidos todos, tenían una reunión familiar en su cumpleaños. Pero de pronto sopló un viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. O sea, no hubo opción para que nadie saliera. Y esa casa cayó sobre tus hijos y murieron. Y solamente escapé yo para darte la mala noticia. Ahora, noten que no fue un solo ataque, un día aquí, un día allá, sino que fue uno tras otro, uno tras otro. No sé si usted ha experimentado que muchas veces cuando le pasa una situación, se le dañó la nevera, se le partió la silla, lo botaron del trabajo, se enfermó el niño, se enfermó esto, el que le iba a pagar no le pagó, y todo va uno tras otro para mirar cuál es su reacción, cuál es nuestra reacción. Así que él utilizó todas estas cosas para causar ese dolor y para que Job no tuviera tiempo de reaccionar, sino de sumergirse en el dolor y blasfemar contra Dios. Ahora, ¿qué pensaría Job cuando este desastre sucedió justo en ese día? En el día donde él oraba por sus hijos, en el día donde él se preparaba siempre y clamaba a Dios por la protección. La conclusión lógica era: tal vez mis hijos blasfemaron contra Dios y por eso les pasó lo que le pasó. El temor de Job era que sus hijos blasfemaran contra Dios y Dios los castigara. Ahora, precisamente cuando estaban festejando fue que pasó lo que pasó. Así que Job, lo lógico era: algo hicieron mis hijos y por eso Dios los castigó. O otra lógica es: en esta ocasión no oré como debía orar. En esta ocasión no oré lo suficiente. En esta situación algo me pasó. O sea, la idea era que también Job se culpara a sí mismo o pudiera culpar a los hijos de que algo había pasado. Escuche, no todas las veces que nosotros pasamos por prueba es porque estamos en pecado. Hay momentos que por el pecado nos vienen consecuencias. Pero hay momentos que cuando estás haciéndolo bien, las cosas bien, lo correcto, te estás esforzando, te comienzan a suceder cosas malas. Y tú dices: ¿pero qué me pasa? ¿Por qué está pasándome esto? Si me he apartado del mal, si me he alejado de tantas cosas. Yo antes era un hombre o una mujer así, pero ahora no. ¿Pero por qué me está pasando todas estas cosas? ¿Por qué le estaba pasando esto a Job? ¿Qué era lo que había detrás de esto? Este ataque del enemigo lo llevaría a Job a pensar: o mis hijos hicieron algo malo, o yo no oré lo suficiente. ¿Y cuánta gente no encontramos frustrada porque piensan que no oraron lo suficiente? Comienzan a culparse y a decirse: ¿qué pasó? ¿En qué fallé, Señor? ¿Qué fue lo que no hice?
Y entonces caemos en la culpa. O tal vez comenzamos a culpar a los demás. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué hice? Y comenzamos a mirar hacia nosotros mismos. Ahora, está bien que cuando nosotros vemos que algo no está funcionando en nuestra vida, lo primero que tenemos que examinarnos es a nosotros mismos si hay algún pecado. Y si hay pecado, la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si la razón es por pecado, usted quita el pecado y se va el mal. Pero si usted hizo eso y aún persiste, probablemente estés bajo un ataque del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones. No puedes desconocer de que hay un enemigo que nos quiere hacer daño. Pero también usted tiene que saber que si ese enemigo ha penetrado es porque Dios de una u otra manera lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido es porque Él sabe que usted puede vencer y usted puede salir victorioso de ese ataque de Satanás. Él lo puede hacer. Tú puedes levantarte en victoria porque Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Pero analicemos esto entonces, sigamos. Cada temor que fomentamos en nuestra vida le da al enemigo un campo donde trabajar, una base desde donde lanzar su ataque. El enemigo sabe cuáles son nuestros temores. Él sabe lo que nos hace dudar de la bondad y de la gracia de Dios. Y esas son justo las cosas que usará en sus ataques contra nosotros. Pregúntese, ¿cuáles son mis temores? Pregúntese, ¿cuáles son sus miedos? ¿A qué le temes? ¿Qué es las situaciones que te causa terror, que te causa pánico? ¿Qué es lo que a veces cuando oras desesperado porque tienes miedo de que eso pase? En base a nuestros temores, ahí el enemigo va a trabajar. En lo que usted teme, en lo que usted le tiene miedo, en lo que usted dice, esta situación no debe pasar. Eso es un material para que el enemigo comience a trabajar en eso. Tus miedos, tus temores. Si tienes miedo de perder, qué sé yo, tu casa, el enemigo dice, bueno, ahí es donde vamos a trabajar. Si tienes miedo de que cualquiera puede dañar tu matrimonio, entonces el enemigo dice, bueno, ahí es donde vamos a trabajar. Si tienes miedo de que algún día pierdas tu trabajo, precisamente ahí es donde el enemigo va a trabajar. Él va a trabajar en nuestros temores. Nuestros temores son materia prima para él trabajar. Porque él sabe que si te ataca donde tú eres fuerte, tú te vas a fortalecer en Dios, no va a pasar nada. Pero si tienes miedo en algunas áreas en tu vida, ahí él va a trabajar. El enemigo tenía estudiado a Job. Él sabía que Job, cuando veía que sus hijos estaban en banquete y celebraciones, él tenía miedo de que blasfemaran el nombre de Dios y oraba. Eran sus miedos. Y precisamente cuando tuvo la oportunidad, comenzó a trabajar en eso. Y esperó el momento oportuno para trabajar en eso. ¿Cómo reaccionamos cuando lo que tememos nos llega? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? Porque precisamente nos negamos a que esas situaciones pasen. Precisamente creemos que si eso no está, nuestra vida no va a ser igual o se va a acabar, qué sé yo. Y esos temores nos paralizan. Esos temores nos llevan a dudar del amor de Dios. Esos temores nos llevan a cuestionarnos, a decir que hice mal, tengo la culpa, o alguien tuvo la culpa, o Dios, ¿qué hizo? ¿Por qué Dios permitió eso? Nuestros temores. Así que hay que trabajar en esos temores y hay que descansar en la gracia y en el poder de Dios. Que usted pueda decir, si algún día me falta esto,
pero si tú estás conmigo, sé que saldré adelante. Si algún día me faltare esto que para mí es importante, sé que tú me vas a sostener. Si algún día fallare todo este sistema, sé que el Señor me sostendrá. Si algún día fallare la provisión, el empleo, sé que Dios me sostendrá. Si algún día yo no tengo esto que yo considero importante, sé que Dios me va a proveer y Dios me va a ayudar. Si algún día llega una enfermedad contra mi vida, contra mi cuerpo, sé que Dios me puede levantar y me puede sanar. Tienes que fortalecer tus temores. Tenemos que fortalecernos, porque precisamente en nuestros temores es que tenemos un enemigo que nos tiene bien estudiado, y ahí va a trabajar él. Cuando el enemigo inicia el ataque contra nosotros, podemos estar seguros de que será en el peor momento, cuando nos sentimos más vulnerables a la tentación. ¿Por qué ataca allí? Porque precisamente Él sabe que somos vulnerables. La precisión del enemigo es buena. Y una de las cosas que Él quiere robarnos es la tranquilidad. ¿Cómo estaría Job? En un ambiente tranquilo, adorando a Dios, sabiendo de que todo estaba bajo control. Pero en un momento llegaron cuatro noticias, creo. 4 noticias para desestabilizar la paz. ¿Cómo sería la actitud? ¿Cómo sería el ambiente después de estas noticias? Se llevaron los animales, los pastores fueron consumidos unos por el fuego, otros fueron muertos a filo de espada, y tus hijos, todos tus hijos fueron muertos. ¿Cómo sería una noticia de esta? Una de las cosas que el enemigo quiere es robarnos la paz y la tranquilidad. Todo eso desapareció. El enemigo siempre va a procurar destruir la paz y la calma. Su rebelión trajo el caos en el universo. Jesús, por el contrario, la Biblia dice que Él es el príncipe ¿de qué? ¿Príncipe de qué? De paz. Pero Satanás es el rey del caos y de la confusión, del desorden. Él odia que tú tengas paz. Él odia, aborrece cuando el creyente tiene paz interior, porque la paz interior en el creyente es la evidencia de la convicción divina. Cuando tú sabes, cuando tú tienes paz en medio de las tribulaciones, es porque tú tienes una convicción interna, o sea, una evidencia de madurez en el creyente que evidencia el poder de Dios en su vida. Es que puedas mantener la paz aún en medio de los conflictos. Porque lo natural es que con noticias que nos afecten nosotros perdamos la tranquilidad, la paz. Y al perder la tranquilidad, la paz, nos desenfocamos y perdemos la confianza. Si tenemos paz en el alma, especialmente bajo condiciones adversas, al enemigo lo desesperamos. Porque alguien que tiene paz es alguien que está confiando en las promesas de Dios. Es alguien que sabe que le duele, es alguien que sabe que la situación está difícil, pero que tiene esperanza y dice: yo confío en el Señor. ¿Cuántos tienen paz acá en esta mañana? La paz del Señor es la que sobrepasa todo entendimiento. Porque precisamente las depresiones y toda opresión viene cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanza, que ya no hay salida. Entonces nos desesperamos. Job recibe la información de estos mensajeros, probablemente. ¿Cómo creen ustedes que fue la actitud de los mensajeros que llegaron, de los que se escaparon? ¿Sería calmada? ¿Cómo darían esas noticias? Hay gente que es buena para dar malas noticias. Hay personas que tú comienzas a escucharlo y ya estás aquí, se te acelera el corazón ya cuando van a decir algo. Esta gente, imagínense todo lo que había visto, estaban describiendo todo el terror y así lo transmitieron. Cuando usted escucha
especialmente ahora en los tiempos de la pandemia, cada vez que usted escuchaba noticias, imágenes sobre lo que estaba pasando, se apoderaba un temor de cada uno de nosotros. Si nosotros no sabíamos manejar eso y escuchábamos, no, que el síntoma es que te da dolor, qué sé yo, que se te arrugan los cabellos, ya usted decía, los cabellos míos están como arrugados. No, que te da fiebre, ya tú te salías al sol y tú pensabas que tenía fiebre. ¿Por qué? Porque la información y ese mensaje así, que una cosa tras otra, eso nos paraliza, nos llena de miedo, nos llena de temor. Entonces él utilizó todas estas cosas. Aún estaba hablando, o sea que el ataque fue uno tras otro. Efesios dice que permanezcamos firmes para que podamos resistir en el día malo. Y el día malo muchas veces no es un día de 24 horas, sino que hay una etapa del tiempo donde que parece que todo lo malo que nos tiene que pasar, nos pasara en ese tiempo. Parece que todo se nos pegara, pero todo lo malo, todo lo que puede pasar, todo lo que usted teme, comience a suceder. Probablemente, lo más probable es que es un ataque del enemigo. Entonces, paz. Pregunto, ¿tiene usted paz? ¿En medio de las pruebas hay paz? En medio de las calamidades muchas veces y las malas noticias podemos mantener la paz. Le voy a dar unos versículos que nos ayuden a mantener la paz. Filipenses 1:2. Dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 3:13 y 14 nos da la fórmula de la paz. La fórmula de la paz. Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas que nos paraliza es cuando continuamente estamos mirando el pasado. Matrimonios que quieren comenzar de nuevo, pero cuando están iniciando comienzan a mirar atrás y se paralizan, pierden la paz. Comienzas a recordar todo lo malo y hasta ahí llegó la paz. Te llena de angustia, de miedo, de temor y comienza la discusión otra vez. Vas a iniciar un proyecto nuevo. ¿Y de qué te acuerdas? De cuando fracasaste. Vas a comenzar algo nuevo en tu vida, un nuevo desafío. ¿De qué te vas a acordar? De tu pasado. Pero la fórmula de la paz es olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante. Tienes que saber que lo que pasó en tu pasado ya pasó, pero que tienes un presente y tienes un futuro en Dios para que las cosas cambien. Y que si tienes fe y confianza en el Señor, las cosas se van a dar para la gloria de su nombre. Olvídate de lo que queda atrás y coloca tu mirada en lo que está delante. Sigue a la meta. Si como creyente, aún en nuestra vida espiritual, muchas personas comienzan en el Evangelio pero no siguen, tropiezan, pues es tiempo de levantarte, es tiempo de mirar hacia adelante, de proseguir a la meta, es tiempo de cumplir el llamamiento que Dios te ha hecho. Puede ser difícil tu llamado, pero Dios, que está contigo, quiere que tú y yo miremos hacia adelante, hacia la meta. Para practicar la paz, Filipenses 4:6 nos da una fórmula para practicar la paz. Filipenses 4:6 y 7 dice así: por nada estéis, a ver si lo encontró en su Biblia, ¿qué dice? Filipenses, estamos ahí mismo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Cómo dice? Por nada estén, ¿qué? Afanosos,
nada. Va a mirar qué te va a decir el médico, que te van a mirar los exámenes. ¿Cómo nos ponemos? Y ahora uno que se pone que a buscar en internet para ver qué es lo que dice. Peor, se puede morir porque usted no entiende eso. Usted no es médico. Por nada estén ¿qué? Afanosos. ¿Qué hay que hacer? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En vez de afanarte, ora. Presenta tus peticiones delante de Dios. Ora, confía, da gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará la paz de Dios? Guardará. ¿Qué guardará? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Corazón, pensamiento. Hay que guardar el corazón. Hay que guardar los pensamientos. Si tú permites un pensamiento especialmente que te angustie, que te diga ese pensamiento, vas a fracasar. Ya lo intentaste y fracasaste, lo vuelvas a intentar y vas a fracasar. Y ese pensamiento lo dejas ahí, baja tu corazón. Se vuelve un sentimiento. Entonces vas a estar paralizado. Pero la paz de Dios, cuando tú llevas tu ansiedad al Señor, la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento. Y la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento y va a guardar tu corazón. Y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, más adelante en el versículo 11 del capítulo 4, dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuántos están contentos con la situación actual que usted tiene? Sea buena, sea regular o sea mala. ¿Cuántos están contentos? ¿Puede disfrutar de eso? Se puede tomar un vaso de avena y decir: gracias, Señor. O cualquier cosa que a usted le parezca insignificante, pero puede decir: Señor, gracias. Pablo dijo: he aprendido a contentarme. Escuche, no dice he aprendido a conformarme. Una cosa es que tú te conformes y que tú te digas: ay, bueno, hermano, bueno, casa, y dice: bueno, esposa, al principio vas a pasar hambre, después te acostumbras. Porque hay que darle gracias. No, de la flojera, tiene que trabajar. Pero si estás pasando por una situación, debes contentarte. Dele gracias a Dios por la casa donde vives. Dele gracias a Dios por lo que comes, por lo que viste. Dele gracias a Dios por eso que tienes. Si tienes 2 camisas, una para el domingo y otra para el miércoles, gracias, Señor. Pablo dijo: he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cuántos saben tener abundancia? Algunos se vuelven locos con la abundancia, piensan que son los reyes del mundo y hacen y deshacen. Cuando tienes abundancia, administralo bien, dale gracias a Dios, es un regalo de Dios. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y terminó afirmándolo con un versículo clásico que todos conocemos y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el enemigo no te va a robar la paz cuando tú tienes escasez, pero estás confiado en Dios y sabes: ahora no tengo, pero yo sé que Dios me va a proveer. Pero cuando tienes abundancia, dice: Señor, esta abundancia es gracias a ti, la administro para la gloria de tu nombre, porque todo proviene de ti. Y le das gracias a Dios. No deja que los humos se te suban a la cabeza y te pienses que eres un semidios y que ya no necesitas de nadie, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a ser agradecido. Cuando el creyente es así, entonces
cualquiera que sea la situación que padece, puede mantener la paz. Yo sé que hablarlo es fácil, vivirlo es otra cosa, pero sí se puede con Dios. La paz de Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento y vamos a aprender a ser agradecidos. Hay disciplinas que nos ayudan en la paz y que nos producen paz. Y quiero hablar de 7 cosas que nos producen paz. Primero, aprender a aceptar la vida incondicionalmente como el plan perfecto de Dios. Saber que lo que ahora estás viviendo hace parte del plan de Dios para tu vida. ¿Está usted de acuerdo con eso? Usted está acá en esta mañana porque hace parte del plan de Dios para su vida. Punto. Usted descansa en eso. Señor, sé que estoy en tus planes. Nada pasa al azar. Número 2, viva por fe. Por fe viva en una comunión consciente con Dios. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que usted debe mantener es su comunión con Dios. La comunión con Dios nos da paz. La comunión con Dios nos libra de ese temor de que nos puede pasar algo porque estamos fuera del plan de Dios. Pero si hay comunión con Dios, puedes escuchar la voz de Dios. Número 3, por fe mantenga cuentas claras con Dios. Mantenga las cuentas claras. En un estudio dice, mantenga cuentas cortas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, perdóname porque últimamente no estoy haciendo las cosas bien? Algunos postergan, saben que no están bien y comienzan a postergar. Y en esta postergación las cuentas van creciendo y su vida espiritual va menguando. Algunos se alejan de Dios, se alejan del congregarse porque dicen que se sienten tan mal o que están tan sucios o que han fallado y dicen, entonces no voy a la iglesia. Entonces las cuentas van creciendo y se van alejando y se van alejando, y cuando viene a ver, el enemigo les ha ganado ventaja y ya después no pueden con sus propias cargas. Entonces mantenga cuentas claras con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 4, busque la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18, busque la palabra de Dios. Antes bien, dice segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Número 5, por fe confíe en el poder de la oración. ¿Cuántos oran acá? Confíe en el poder de la oración. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo uno echa la ansiedad sobre Él? En oración. Él tiene cuidado de ti. Ora, confía y descansa en la oración. Y por fe descansa en las promesas de Dios. Dice segunda de Pedro 1:4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las tenemos, pero usted tiene que confiar en eso. Número 7, por fe vea un propósito eterno en los problemas de la vida. Por fe vea un propósito eterno en los problemas de la vida. Pablo dijo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Tenga una perspectiva de eternidad y descanse en las promesas de Dios. Y por último, Isaías nos dice 26:3, nos dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? No se deje robar la paz. Confíe. El Señor guardará en completa paz. ¿Tienes temores? ¿Tienes angustia? Hay cosas que todos nosotros miramos y decimos, ¿qué pasará con esto? Lleve todo eso en oración y no permitas que el enemigo te robe la paz. Cuando estés bajo ataque, cuando estés bajo la presión del enemigo, no te dejes robar la paz. Apropiate de la palabra, apropiate de las promesas de Dios para que no te roben la paz, porque cuando te roban la paz te vas a enfermar. Cuando te roban la paz vas a tomar decisiones equivocadas. Cuando te roban la paz vas a hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir. Entonces debemos aprender a manejar la paz de Dios en medio de estos ataques del enemigo. Ahora, volviendo a Jod, hay uno de los mensajeros le dice: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Aquí esto me enseñó algo. El enemigo quiere hacer ver que es Dios quien hizo lo que le hizo a Jod. Y a veces es la concepción que muchas veces tenemos los creyentes, que Dios fue quien nos mandó ese mal. Ahora, especialmente en las fuerzas de la naturaleza, fuego de Dios cayó del cielo. Pregunto, ¿sí cayó el fuego del cielo? Sí, probablemente. La otra pregunta es, ¿lo mandó Dios? ¿Quién mandó ese fuego del cielo? ¿Quién era que estaba detrás de los ataques? Lugares celestiales. Ok. Entonces no todo lo que venga de arriba es fuego de Dios. Y a veces nosotros enfrentamos situaciones que creemos que Dios, pero Dios no está por ahí. Que Dios lo permitió, sí, Dios permitió, pero el fuego no era fuego de Dios. Ese era fuego satánico. Lo que dice nuestro hermano, ¿verdad? Hay lugares, la Biblia dice que también hay lugares celestiales donde gobiernan las tinieblas. Bueno, se habla de 7 cielos y bueno. Entonces, no todo lo que parece venir de Dios. Explico esto. Hay muchas personas que dicen, Dios me habló porque yo tuve un sueño y vi un angelito. Ay, qué tierno. Tú no sabes que los demonios, que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Pastor, pero era que tenía la Biblia. Ese señor que me leyó las manos tenía la Biblia en su consultorio. A mí me lo han dicho. Y él dice que todo uno lo tiene que hacer con la fe puesta en Dios. Y me mandó 7 baños. Y me dijo que me colocara una herradura y colocó la mate sable en la puerta, etcétera, etcétera. Y eso es de Dios. No, pero también una estampita, una agua bendita. No todo lo que venga por allí que parece de Dios es de Dios. Ahora miremos muchos de los desastres naturales que vemos que azotan la tierra.
¿Será que todos ellos los manda Dios? Desde que el hombre cayó, la naturaleza misma se está distorsionada. Y Romano dice que la misma naturaleza anhela la manifestación, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, todo se distorsionó, hasta la naturaleza misma. Por lo tanto, no todos los vientos, no todos los huracanes, no todas estas tormentas vienen de Dios. No todos vienen de Dios. Una vez yo vi que alguien venía así una lluvia, una tormenta, y se paró y dijo: vamos a orar, reprendo ese viento en el nombre de Jesús. Yo decía: ¿cómo así? Hasta el momento yo no tenía conocimiento de eso. ¿Cómo así? Si eso viene de Dios, ¿cómo lo está reprendiendo ese hermano? Hasta que entendí esto, que no siempre todo viene de Dios, y que usted puede orar. Así que un día venía un remolino así bien fuerte, que venía así destruyendo y haciendo, levantando techo. Y yo me acordé, yo dije: no todo viene de Dios. Entonces yo me paré, oré, reprendí. Y le cuento que esa brisa dio la vuelta así, tumbó algo así por allá, pero no llegó donde nosotros estábamos. Porque no todo viene de Dios. Pero hay uno que tiene autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que los vientos le obedecen, los mares le obedecen. Ese mismo Cristo camina con usted, el mismo Cristo que se paró en la barca y dijo: calla, enmudece. Ese mismo está con nosotros. Recuerde que Jesús reprendió los vientos y los mares en el mar. Y dice, y los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el mismo Cristo que tenemos hoy día. Y aunque le estoy diciendo que el enemigo puede atacar y puede hacer esto, también le quiero decir que el Cristo que tenemos es mayor, el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Que aunque esté bajo un ataque el enemigo, estás también bajo la protección de Dios. Que todo el recurso de la palabra de Dios está para nosotros. Así que si el enemigo viene disfrazado con juego, cosas, tormentas, usted tiene la autoridad que Cristo le da para reprender toda obra del mal. Entonces, no todas las cosas que se mueven en lo natural vienen de parte de Dios. En este caso, no viene de parte de Dios. ¿Por qué a veces actuamos así? Porque olvidamos que la batalla es espiritual. Esa batalla que se libra en el mundo físico es espiritual. A Job le sucedieron todas estas calamidades, ¿verdad? Y todo era parte de un plan del enemigo. Todo era parte de un diseño diabólico. No era culpa de Job, no era culpa de Dios, no fue culpa de sus hijos. Era que había un ataque del enemigo. ¿Cómo reaccionó Job? Job 1, 20 y 22. Job dijo lo siguiente: entonces Job se levantó y rasgó su manto. Eso significa que tenía ¿qué? Dolor. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué dice su Biblia? Y adoró. ¿Qué hizo Job después de estas tragedias? Adoró. Interesante, ¿no? No fue que no le dolió. Se rasgó sus vestiduras, se rapó su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el escritor: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una de las mejores cosas que podemos hacer cuando estamos bajo la opresión, bajo el ataque del enemigo, es adorar a Dios. Reconocer a Dios, reconocer su grandeza, reconocer su poderío, reconocer su señorío. Eso fue lo que hizo Job. Y dijo: bueno, si yo salí desnudo,
yo desnudo voy a volver. Si el Señor me dio, el Señor quitó, está bien. Sea el nombre del Señor bendito. Adoró al Señor. El dolor fue opacado por la fe. Él decidió mantener su fe aunque tenía dolor. Job no le da a Satanás la victoria, porque lo que él buscaba era que Job se quejara contra Dios, que Job dijera: ¿por qué a mí? ¿Por qué dejó Dios que esto me sucediera a mí? ¿Cómo es que un Dios que me ama puede permitir que yo sufra? Y todavía el enemigo sigue buscando eso, que nosotros, sus hijos, blasfememos el nombre de Dios. En nuestra parte almática, recuerde que la batalla se libra en nuestra alma, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde están los pensamientos. Allí hay que ganar la batalla. Allí no debemos dejar que nuestra boca profiera cosas contra Dios. No debemos permitir que nuestros pensamientos se rebelen contra Dios. Por eso la Biblia dice: llevando cautivo todo pensamiento, para que obedezca a Cristo, porque nuestra mente no quiere obedecer. Pero si no quiere obedecer, arrástrela, llévela. Si su alma no quiere obedecer, decíamos en estos días, el jueves, si su alma no quiere obedecer, oblíguela a obedecer. Arrástrela y diga: alma mía, bendice al Señor. ¿No lo dijo así David? ¿No dijo David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre? Muchas veces no quiere, pero él dice, él le habla a su alma: alma mía, bendice al Señor. Job, yo creo que en medio de su dolor obligó a su alma a adorar a Dios. En medio de toda esa confusión, él doblegó todo lo que sentía, pero no profirió palabra contra Dios. Ahora, no digo que en una situación difícil nosotros no lloremos o no sintamos, no, eso son cosas diferentes. Puede sentir y puede expresar su dolor, pero lo que Job no hizo fue atribuirle a Dios que esto era castigo o era culpa de Dios, ni nunca dudó del cuidado y del amor de Dios en medio de estas situaciones tan difíciles. Entonces recuerde, nuestros temores son una base para que el enemigo trabaje. Dios todo lo puede. Dios cuida de ti. Dios que tengamos paz. Y la paz de Dios debe gobernar en medio de esto. Jesús es el príncipe de paz, pero el enemigo trae caos, trae una cosa tras otra, y cuando eso sucede, si Dios le permite eso al enemigo, es porque Él sabe que tú puedes vencer. Si usted está bajo un ataque del enemigo, entonces sepa que Dios le da todas las armas que usted necesita, usted las tiene para que usted pueda vencer. Que aunque usted no entienda ciertas cosas, Dios le va a guiar y Dios le va a enseñar, y que usted va a salir de esta prueba fortalecido en Dios, fortalecido en su palabra. No se deje robar la paz, no se deje intimidar de las cosas del enemigo. Solamente confíe en el Señor, que Él ha prometido y Él es fiel. Que la paz del Señor, que sobrepase todo entendimiento, guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos en Cristo, y que usted pueda permanecer firme en la fe. No se deje mover, manténgase creyendo que fiel es el que ha prometido. Amén. Póngase en pie y oramos al Señor. Y quiero que usted en esta mañana presente a Dios sus temores. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu miedo? Dios quiere que en nuestra debilidad nosotros seamos fuertes. Tienes que fortalecer esas áreas débiles. Si tienes miedo a perder algo, preséntaselo delante del Señor. A veces el miedo puede ser tus hijos,
Puede ser un empleo, puede ser las situaciones que se están viviendo, los anuncios que la gasolina va a subir, que esto, lo otro. Y esas cosas tienden a robarnos la paz. Pero aunque suba la gasolina, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, el profeta Habacuc lo dijo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. No quiero que usted se vaya enfocado aquí en Satanás, sus maquinaciones. No lo olvide, no lo ignore, repréndalo. Pero enfóquese más en conocer a Dios, en apropiarse más de su palabra. Y quien ha prometido es fiel, yo estoy seguro que sí. Y que Él guardará tu corazón y te dará la victoria. De que está pasando por una prueba, de que está pasando por un ataque el enemigo en su casa, en su familia, en su salud, en su finanza, confíe. No se culpe, no le eche la culpa a otro. Fortalézcase en el Señor y salga victorioso, salga triunfante, que eso le da gloria al Señor, eso le da honra a Él. Usted que está frente a retos, no tenga miedo, no tenga temor, confíe. No tengas temor del dictamen médico, confía que Dios te dará la victoria. Señor, yo te bendigo en esta mañana. Tu palabra no vuelve vacía. Y quiero que tu palabra sea aplicada a cada una de nuestras circunstancias. Tú las conoces. Tú conoces el miedo que cada uno de nosotros tenemos, el temor que tenemos, aquello a lo cual tememos. Nosotros nos doblegamos a lo que tememos. Y tenemos un enemigo que sabe utilizar nuestros temores en nuestra contra. Pero también tenemos un Dios que sabe fortalecernos en nuestros temores para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Mira nuestros temores, Dios. Te presentamos nuestros miedos. Temor al fracaso, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a perder algo. Ese miedo, ese temor, hoy lo doblegamos. Hoy lo llevamos a la presencia del Señor. Aquel que te llamó, que te salvó, que derramó su sangre. Él te fortalece. Y no importa si estás bajo un ataque del enemigo, Dios te dará la victoria porque ya Él lo venció. Y Él quiere que tú venzas también, que tú puedas experimentar la victoria que Él puede darte. Señor, mira aquellos que están bajo ataque espiritual, que están siendo atacados espiritualmente, que su familia está siendo atacada, que su finanza está siendo atacada, que su salud está siendo atacada, su familia, que su mente está siendo perturbada, que tiene pensamientos destructivos, que tiene pensamientos de fracaso. Señor, tú conoces en qué área cada quien está siendo perturbado. Pero hoy nos unimos a ti. Si puedes levantar tu mano, nos unimos en oración en esta mañana. Y quiero que tú creas con todo tu corazón que si Dios te trajo acá y está bajo un ataque espiritual es porque Dios quiere darte la victoria hoy. Señor, llena de tu poder a tu iglesia. Llena de tu poder a cada pequeño, a cada débil. Fortalécele, Señor. Y danos victorias. Danos victorias en esa área donde están luchando. En aquellas áreas, Señor, donde somos débiles, frágiles, donde caemos. Padre, danos la victoria, que nos podamos levantar.
que hagamos un gran impacto en el mundo espiritual, porque decidimos descansar en las promesas de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Hoy creemos que tú nos das la victoria, y en el nombre de Jesús reprendemos toda acechanza del enemigo contra tu familia, toda acechanza del enemigo contra ti, en el nombre de Jesús. Todo miedo, todo temor que está paralizando tu fe, que te hace dudar, fuera en el nombre de Jesucristo. Todo temor que te ha paralizado se quita de ti en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hoy se va todo temor de ti. Señor, mira aquellos que tienen miedo a que venga una enfermedad a destruirle, que tienen miedo de un dictamen de cáncer sobre sus vidas, que tienen miedo de enfermedades mortales. Tu palabra dice que tú nos libras de todo peligro y de enfermedades mortales. Tu palabra dice: caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegará. Señor, guarda a aquellos que están siendo oprimidos por enfermedades. Reprendemos toda enfermedad espiritual que está oprimiendo en el nombre de Jesucristo. Tú eres el dador de la vida. Nos vamos el día que tú decidas, no que el día que una enfermedad o alguna situación exterior decida. Creemos que nuestra vida está en tus manos. Creemos que nuestra salud está en tus manos. Mira aquellos que tienen conflicto en su alma, con pensamiento de derrota y de fracaso. Reprendemos todo pensamiento que te está atando, toda voz que está hablándote para destruirte, para paralizarte. En el nombre de Jesús, hoy eres libre. Comienza a renunciar a todo eso. Hay gente acá que ha sido paralizada por pensamiento. Hoy es el día que tú te liberas por la palabra. Hoy es el día que decides confiar. Tú no sostienes tu casa, tú no proteges a tus hijos, tú no puedes proteger a tu esposa, a tu esposo, pero hay un Dios que no duerme, hay un Dios que ha prometido cuidarte. Descansa en Él. Tú no puedes sostener tu economía, pero hay un Dios que sí puede sostenerte. Señor, libera ahora. Libera, Espíritu de Dios. Libera de toda opresión y de todo mal. Que podamos apropiarnos por fe en las promesas tuyas. Señor, aquellos que están atemorizados, aquellos que se han alejado de ti, oro para que se vuelvan a ti. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que sales de las tinieblas a la luz. Hoy es el día que caminas en victoria. Echa fuera tus miedos y camina en obediencia a Dios y a su palabra. Espíritu de Dios, libera. Rompe toda cadena, toda atadura mental. Usted que sabe que está luchando, comience a orar allí. Comience a reprender toda obra de las tinieblas, todo espíritu de accidente para dañarte y destruirte. Que el Señor lo reprenda. Señor, aquellos que nos ven también a través de las redes sociales, bendíceles. Reprendo todo ataque espiritual contra ellos, todo ataque espiritual en tu casa, en tu vida. Que el Señor reprenda todo miedo, todo temor. Te fortaleces en el Señor, te fortaleces en su palabra, descansas en las promesas de Dios. Gracias, Señor, por esa puerta que estás abriendo. Dale gracias a Dios por esas cosas que Él va a hacer en tu vida. Gracias. Dale gracias al Señor. Quiero que le des gracias a Dios en aquellos que para ti eran tus miedos y temores. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por mi provisión. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por la salvación de mi familia. Gracias, Señor, porque tú eres mi ayuda. Gracias, Señor, porque eres mi esperanza. Yo confío en ti, en tu palabra, en tus promesas. Si hay alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Jesucristo,
que sabe que dice: yo necesito de Dios, mi vida tal vez ha estado bajo presión del enemigo, pero yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo le invito a que siga acá adelante, que dé un paso acá adelante y diga: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y estaremos orando por usted. Todos aquellos que saben que necesitan de Dios, que saben que pueden estar bajo opresión, pero que necesitan a Dios, adelante. Dios te bendiga. ¿Quién más? Te bendiga. Todos orando, por favor. Si alguien más quiere entregar su vida a Jesús, venga. El Cristo que predicamos, un Cristo vivo y real. Vamos a orar por Deimer, que hoy toma su decisión. Dios me le bendiga. Vamos a orar por ellos. Acompáñenme acá, venga. Vamos a orar por ellos. Repitan conmigo: Señor Jesús. Cierren sus ojos, por favor. Digan: Señor Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti y pedimos que perdone nuestros pecados. Diga: te recibo como mi Señor y Salvador. Sáname y libérame de todo mal. Amén. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven sobre su vida. Sana su vida. Destruye todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, toda opresión sea quitada, que sea liberada de todo mal, que pueda caminar bajo tu presencia, que toda maldad y todo mal sobre su vida sea cortada hoy, en el nombre de Jesucristo. Oro por la vida de este joven. Él te necesita, Señor. Tú sabes todo lo que ha vivido y ha pasado, pero hoy quieres salir de esa opresión. Libéralo hoy en el nombre de Jesús. Satanás, suelta su vida. Suéltale. Suelta su vida en el nombre de Jesucristo. Hoy le hemos predicado la esperanza que hay en ti. Hoy le hemos hablado del poder que hay en ti. Y si Él ha decidido volverse a ti, Señor, libéralo. Dale la victoria, que caigan cadenas de su vida, que caigan cadenas mentales, que caigan cadenas, oh Dios mío, espirituales, se rompan en el nombre de Jesucristo. Que su vida sea cambiada y transformada en el poder del Espíritu de Dios. Más que una oración, es lo que tú haces en su vida. Libéralos, Señor. Liberta estas vidas que han sido atadas y cautivas, pero que tú les puedes liberar, les puedes cambiar, les puedes transformar, Señor. Gracias te doy. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Señor, declaramos una semana de victoria bajo la bendición tuya. Que la paz tuya nos va a guardar. Que tú nos das la victoria en cualquier situación. Y que tu iglesia camina triunfante y victoriosa. Descansamos en la palabra eterna de Dios.
y creemos que el que ha prometido es fiel y Él hará para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Puedes saludarte.